El tema de la reforma electoral está en el centro de la discusión pública. De hecho, eso es lo que, digamos, sacó a centenares de miles de personas en muchas ciudades del país a la calle. La defensa del Instituto Nacional Electoral tiene que ver con que hay, aparte, digamos, de un discurso continuo en contra del INE desde el oficialismo y en concreto desde la Presidencia de la República, hay una iniciativa de reforma electoral que, entre otras cosas, haría que los actuales consejeros electorales y magistrados electorales del Tribunal Electoral fuesen elegidos a partir de listas elaboradas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, lo cual cambiaría pues drásticamente el modelo de arbitraje electoral que tenemos en México. Pero vamos a hablar sobre el tema de la reforma electoral con un gran conocedor de esta materia, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier Martín? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Pues con el gusto, como siempre, de saludarte a ti y a todo el auditorio. A ver, hace rato me decía aquí Rubén Moreira, el coordinador del PRI en San Lázaro, que en la opinión pública estamos discutiendo cosas que no ocurren en el legislativo. ¿Qué es lo que está pasando en el legislativo con la reforma electoral? Mira, yo creo que es cierto que en el poder legislativo, Pascal, por lo menos hay una certeza y es que va a ser muy difícil que la reforma constitucional o la iniciativa de reforma tal cual la presentó el presidente de la República vaya a ser aprobada en sus términos, es decir, sin moverle una coma, que es como le gusta al presidente de la República. Ahora, habría que decirlo, el PRI en particular, Pascal, ha sido muy enfático en decir no aprobaremos reformas que vayan en contra o que debiliten al Tribunal Electoral Federal Uh o -huh. al INE. ¿Qué entienden ellos en particular como reformas que debiliten? Yo diría, Pascal, creo que ahí el mensaje ha sido un poco ambiguo. Y Ajá. lo cierto también, Pascal, es que hay otros aspectos de la reforma que también son muy preocupantes. Yo coincido plenamente contigo. Creo que esa propuesta de elegir por voto popular a los árbitros es absolutamente insostenible. Uh Eso -huh. generaría una partidización total del órgano y es la más preocupante. Pero hay otras modificaciones, Pascal, como por ejemplo eliminar de un plumazo el federalismo electoral, Uh -huh. destituir a todas las consejeras, consejeros, magistrados y magistrados de los institutos y tribunales locales y eliminar la capacidad que tienen los estados también para organizar elecciones y darse sus propias normas que también son preocupantes. Entonces, yo te diría, creo que en la arena legislativa hay una pregunta sobre si, aun si no es la reforma del presidente tal cual la planteó, Uh -huh. si va a haber algunas personas legisladoras del PRI o de otros partidos políticos que estarían dispuestos a hacer, déjame ponerlo así, cambios quizá no tan grandes, ¿no? Pero sí significativos a la Constitución. Y luego hay otra batalla, Pascal, que yo creo que es muy importante y de alguna manera ya lo anunció Morena, cuando dice que ellos tienen un plan B. Si no les alcanzan los votos para la reforma constitucional, Pascal, lo que están diciendo es que de cualquier manera ellos Uh -huh. pueden aprobar leyes secundarias. Es cierto que en principio en leyes secundarias no podrían ni de cerca lograr la reforma que se planteó el presidente López Obrador, pero no olvidemos, Pascal, que una de las principales estrategias que hemos visto a lo largo del sexenio en materia energética, en materia de seguridad pública, en materia de militarización, es que cuando los votos no les dan para hacer cambios a la Constitución, quieren, déjame ponerlo así, darle la vuelta a la Constitución y de manera tramposa hacer reformas legales que vayan en contra del texto constitucional. Creo que eso tampoco habría que descartarlo, Pascal. Ajá. Y por último, también habría que decirlo, porque es de la arena legislativa, pues el hecho de que en abril vamos a tener la renovación de la presidencia y de otros 3 integrantes del Consejo General, e incluso ayer ya había legisladores de Morena que están diciendo, pues con los votos que tenemos nos da para nombrar por lo menos a 3, ¿no? Ese también te diría, Pascal, creo que es un riesgo importante y ahí la oposición va a ser fundamental. Es decir, si la oposición va unida en la Cámara de Diputados, Morena no va a poder imponer, digamos, perfiles que sean Uh -huh. partidistas o afines a un partido político, en particular a Morena o a sus aliados. Entonces, bueno, creo que el coordinador del PRI tiene razón en el sentido de que probablemente no va a pasar la reforma en sus términos, pero vaya que la oposición sí va a ser importante. Uno, para que no haya otros cambios constitucionales que sean regresivos. Segundo,
por si se aprueban reformas a la ley secundaria que sean inconstitucionales, pues que den el debate en sede legislativa y después en su momento, si se aprueba, Pascal, pues que presenten las acciones de inconstitucionalidad que correspondan. Y tercero, que en esa renovación de consejerías el próximo año, pues que la oposición apueste por perfiles que sean técnicos y que sean independientes, que es lo que necesitamos en este tipo de órganos, Pascal. Me gustaría entrar en estos puntos que mencionas. Me queda un minuto en este bloque, entonces te preguntaría algo rápido y si nos permites vamos a pausa y regresamos. ¿Podría pasar que el oficialismo, no tener una mayoría calificada para reformas constitucionales, apruebe cambios en leyes secundarias y después, ante la acción de inconstitucionalidad que presenten los partidos, esto vaya a la Suprema Corte y con el voto de 4 ministros se quede firme? Absolutamente, digamos, ese es otro de los riesgos. Por eso la Corte también en un escenario así va a ser importantísimo. Y te diría también, va a ser muy importante, Pascal, el Tribunal Electoral, porque independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte, Ajá. en un escenario como en el que planteas que no se logran los 8 votos, ahí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí va a poder analizar en casos concretos la aplicación de esos cambios legislativos, pero definitivamente esa es una posibilidad. Agradezco mucho a Javier Martín Reyes que me haya esperado en la línea. Javier, a ver, en leyes secundarias, ¿qué es lo que podría hacer el oficialismo a partir de cosas que o están en la iniciativa del presidente o han comentado públicamente para modificar las normas electorales y de alguna manera el sistema electoral? ¿Para qué les alcanzan los votos? Mira, yo te diría, aquí hay como una distinción, yo creo que importante, Pascal, que es para lo que legítimamente les alcanzarían los votos en una ley secundaria y para lo que ilegítimamente o lo que ilegítimamente podrían intentar. Hay muchas cosas, digamos, que están definidas en la Constitución y que no podrían alterar. No podrían, por ejemplo, determinar que la elección de consejeras, consejeros, magistrados o magistrados se haga por elección popular. Ajá. Por supuesto que tampoco podrían eliminar a los institutos y a los tribunales locales. En principio no le podrían quitar el padrón electoral al INE, que también, digamos, es una de las garantías más importantes. Pero yo te diría, creo que sí podrían intentar hacer reformas que en principio parecen no ir en contra de la Constitución, aunque eventualmente se podrían judicializar. ¿A dónde podrían estar esas reformas, Pascal? Por ejemplo, en alterar la estructura del INE para debilitarla. ¿No? Hay muchísimas cuestiones ya del funcionamiento específico de la institución que están definidas en la ley secundaria y que se podrían cambiar. Se podrían cambiar también reglas muy importantes que son las reglas de fiscalización, Pascal, que están o en la ley o en reglamentos que eventualmente emite el INE, y ahí tal vez podrían tratar de debilitar esas facultades y capacidades que tiene el INE para detectar pues de dónde vienen los recursos que usan los partidos y las candidaturas y cómo se gastan. Podrían también tratar de alterar la manera en la cual se elige a las consejeras y a los consejeros de los institutos locales, aunque le dejen la última palabra, déjame ponerlo así, al INE, porque hoy en día los consejeros locales son nombrados por el Consejo General del INE, podrían ahí alterar las reglas específicas, los procedimientos, le podrían quitar los controles que en la práctica se han implementado para que las personas que llegan a los institutos electorales locales cuenten tanto con el mérito como con la imparcialidad política para poder desempeñar el cargo. Podrían tratar, yo creo que son temas que les interesan mucho, de nueva cuenta, de modificar las leyes relacionadas con el uso de recursos públicos, con la propaganda gubernamental, con la manera en que se puede utilizar, déjame poner así, todos los instrumentos que tienen los gobiernos durante la temporada electoral, y ahí también en principio podrían buscar reformas a la ley secundaria. Y también lo que te diría, Pascal, es no olvidemos lo otro, o sea, es decir, si pensamos, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, pues recordaremos que la Constitución dice con todas sus letras, ¿no? Que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y qué fue lo que hizo Morena? Pues como no pudo reformar la Constitución a través de una reforma secundaria, ¿qué fue lo que hizo? Trasladarle de facto prácticamente todo el mando a la Secretaría de la Defensa, al Ejército, sobre la Guardia Nacional. Creo que tampoco habría que descartar, Pascal,
que se intenten hacer este tipo de cosas, que aunque la Constitución establezca con toda claridad, ¿no?, reglas muy claras y procedimientos que se tienen que respetar, pues de alguna manera Morena le quiera apostar a reformar, déjame ponerlo así, la ley secundaria para desconocer lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces yo diría, creo que ahí tendríamos que estar también muy al pendientes, porque desgraciadamente el historial que tiene esta administración y que tiene esta legislatura en materia de leyes que van en contra abiertamente de la Constitución, pues desgraciadamente ya es muy larga, Pascal. Javier, me queda poquito más de un minuto, pero quiero contarte lo siguiente. Hace unos minutos en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador adelantó que enviaría al Congreso un plan B en caso de que su reforma electoral sea rechazada, con el fin de hacer cambios a la ley electoral sin requerir de mayoría absoluta. Pues yo creo que ya queda claro, Pascal, que quizá ese plan B ya se convirtió en el plan A, Sí. ¿no? Es decir, ya cuando el presidente de la República, las y los legisladores de Morena que se van por la vía secundaria anuncian esto, pues bueno, creo que habrá que esperar esa iniciativa, leerla con mucho detalle, Pascal, pedir que haya debate en las cámaras, eventualmente que se presenten las impugnaciones, y ahí de nueva cuenta, pues creo que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van a estar a prueba, ¿no? Porque sí son la última línea de defensa. Es cierto que para reformas legislativas Morena y sus aliados prácticamente pueden aprobar lo que sea, pero en un Estado constitucional y democrático, Pascal, el poder legislativo no es ilimitado. Y el límite precisamente que tienen las y los legisladores es el respeto a la Constitución, y cuando el poder legislativo no cumple con ese mandato, ahí es donde el poder judicial, sin protagonismo, sin pelearse ni mucho menos, sí tiene que defender con muchísima firmeza pues esas reglas electorales que nos han permitido que hoy en México los votos se cuenten y se cuenten bien, y que con todas sus imperfecciones vivamos en una democracia, Pascal. Bueno, pues estaremos viendo qué pasa, porque es cosa de los siguientes días. Javier, muchas gracias. Al contrario, Pascal, te mando un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una